En esta guía del fútbol remoto analizamos el tremendo pollo de Camerún a menos de una semana para el arranque de la Copa África. llamamos a nuestro nuevo colaborador, Martín Manchón, para conocer a 3 protagonistas españoles por el mundo. Contamos la historia del Krasava Ipsonas, un equipo chipriota que nació en Rusia pero salió por patas perseguido por Putin. Y actualizamos nuestra relación cada vez más intensa con Steve Street y su campeonato mundial oficioso. Hola amigos y amigas del Atlas, estamos en el capítulo 70 y ya entrando en zona navideña, Jordi, así que habrá que pensar también en, como comentábamos la semana pasada, recuperar ese Atlas especial que grabamos ante los amigos y amigas del Panenka Fest. Todavía estamos apurando aquí las últimas semanitas, diríamos más o menos normales, antes de las vacaciones, antes de las fiestas, y tenemos bastante plancha por atender. Sí, ¿qué tal, Aitor? Muy buenas a todos los alderos y alderas que nos escuchan. No sé si sois de los que ya tenéis el árbol montado y el Belén en casa. Yo apuro un poquito más, pero bueno, todavía estamos a tiempo los que vamos más rezagados. Yo te tengo que decir, Aitor, que llevo una semana prácticamente sin dormir por la preocupación que me suscitó el hecho de que fueras a comentarle a Steve Street que posiblemente su Excel contenía algún error. Hoy imagino que nos vas a actualizar cómo está ese tema, si has podido hablar con él, que creo que sí, porque creo que es algo que intriga muchísimo a toda la gente que nos escucha y queremos saber qué pasa con Steve Street y con su Excel y si el campeón del mundo oficioso realmente lo es o por ahí se ha perdido alguna información. La verdad es que el pueblo quiere saber, el pueblo demanda respuestas y quiénes somos nosotros, Jordi, para negárselas, ¿no? Así que efectivamente tendréis que esperar un poquito, vamos a avanzar en este capítulo 70 y al final vamos a juntar un poco de algún feedback, algunos de los comentarios que nos habéis ido dejando tanto en Spotify como en iVoox, de cara a eso precisamente, ¿no? Primero, si hay que decirle o no hay que decirle a Steve que había un error en su listado, en su Excel gigantesco, y después, si hemos hablado con él, que efectivamente ya os adelanto que ha sido así, ¿cuál ha sido la respuesta del bueno de Steve Street cuando le hemos dicho que hay 2 tarados en España que se han dado cuenta de que en una de sus 5.400 referencias hay un pequeño error y por lo tanto ese pequeño error abre un escenario, ¿no? Un universo alternativo? Y bueno, yo ya te decía que creía que a lo mejor a Steve le podía hacer incluso hasta ilusión. Ahora os contaré si efectivamente ha sido así o si me ha dicho, oye, ¿tú quién carajo te crees que eres como para venir aquí a corregirme la obra de una vida prácticamente, que es la de Steve Street? Pero antes, Jordi, tú querías empezar el capítulo de hoy viajando un poco. Sí, concretamente a África, porque estamos a escasos días de que arranque una nueva edición de la Copa de África, concretamente la edición 2025, que arranca en 2025 y termina en 2026, la va a organizar Marruecos, pero de lo que todo el mundo está hablando en estos últimos días es del tremendo bollo que se ha montado en la selección de Camerún, porque Camerún ha presentado 2 convocatorias para esa Copa de África aparentemente con 2 seleccionadores. Uno, Marc Brice, que es un belga que hasta hace unos días era el seleccionador, pero Samuel Eto'o decidió echarle. Él no se da por aludido, con lo cual saca una convocatoria para esta Copa de África, pero el nuevo seleccionador designado por Eto'o, que es el presidente de la federación, David Pagou, ha sacado su lista, o sea, una segunda lista que es la oficial, que en principio será la que va a participar en esa Copa de África. Pero tú imagínate el tremendo pollo que tienen ahí montado a escasos días de que arranque, con 28 jugadores por un lado, otros 28 por el otro, 2 listas que nadie sabe exactamente cuál va a ser la definitiva, aunque ya este tema más o menos ahora está aclarado, pero es una situación realmente surrealista y yo diría que inédita, porque en un torneo de esta magnitud que estemos hablando de esto a menos de una semana del arranque, porque esto ya empieza este domingo 21 de diciembre, pues imagínate. Y al final todo esto, Aitor, tiene que ver con un pulso que ya se arrastra desde hace años entre el propio Samuel Eto'o, que es el presidente de la federación, que además acaba de ser reelegido hace apenas 2 semanas, y el ministro de Deportes del país, que al fin y al cabo es el que había contratado a el seleccionador belga, a Marc Brice, y le pagaba el sueldo. Con lo cual, Marc Brice, cuando Eto'o ha decidido echarle, después de no lograr meter a Camerún
en el Mundial 2026, porque como recordarás, perdieron la final de acceso vía África a la repesca contra la República Democrática del Congo. Ahí Eto'o, que además acaba de ser reforzado por esa reelección, dijo: esta es la mía, me cargo a Brice, con el que ya había tenido varios encontronazos en los últimos años, pongo a uno nuevo, pero Brice ha dicho: oiga, usted a mí no me puede echar, porque primero, usted no me contrató y tampoco me paga el sueldo, con lo cual aquí no ha pasado nada, yo saco mi convocatoria y ya me dirán. Bueno, parece que finalmente no va a estar Brice en la Copa de África, va a ser Pagú, con esa selección en la que no está Vincent Aboubakar, que es el segundo máximo goleador histórico de Camerún, y las malas lenguas, los mentideros en Duala, dicen que ha sido el propio Samuel Eto'o el que ha forzado al nuevo seleccionador a que no convoque a Vincent Aboubakar, porque está a tan solo 12 goles de poder rebasarle como máximo goleador histórico de Camerún, y por lo tanto así Eto'o se protege de que Aboubakar, si tiene una buena Copa de África, bueno, no sé si superarle, tendría que meter muchos goles, ¿no? 12 para igualar, 13 para superarle, pero que se le pueda acercar a ese registro histórico. Abubakar ya es veteranete, pero oye, quién sabe si con una buena Copa de África y algunos partidos más en los próximos meses le podría arrebatar ese récord, que obviamente Eto'o no quiere que le quite nadie, quiere constar ahí como el primero de la lista, máximo goleador de la historia de los Leones Indomables, y Abubakar va a tener que ver la Copa de África desde casa. Así que fíjate tú el tremendo pollo que se ha montado, y todo esto a escasos días de que arranque un torneo en el que no tiene un grupo fácil Camerún, porque se va a enfrentar a Costa de Marfil, a Gabón y a Mozambique. Así que, con el lío que se ha montado, la incertidumbre que ha creado todo este asunto, no parece la mejor manera de llegar a una Copa de África en la que pretenda sacar un buen resultado. Pero veremos qué es lo que ocurre con la selección de Camerún. De todas maneras, esto era un poco una muerte anunciada o un pollo anunciado, ¿no? Que nos podíamos imaginar. Quiero decir que sorprende a pocos que esa relación entre Samuel Eto'o y Marc Brice haya acabado como está acabando. De hecho, yo creo que lo noticiable, Jordi, es, corrígeme si me equivoco, que haya durado tanto. Es decir, que cualquier entrenador en el contexto, en el ambiente, la situación en la que se ha encontrado este preparador belga como máximo responsable deportivo de la selección camerunesa, pues a lo mejor habría salido ya por patas, ¿no? Pero no sé si por la pasta, no sé si por un poco unos principios ahí muy fuertes de, oye, yo quiero estar aquí, yo quiero mandar, yo quiero hacerme valer como entrenador y como seleccionador. Al final, la realidad es que ha durado pues más de 2 años en una relación tremendamente tempestuosa y como yo creo que por lo general suele ser, voy a pasarlo por pasiva, creo que es complicado tener relación con Eto'o y que no acabe siendo un poco así, ¿no? Y más como presidente de la federación. Bueno, se han publicado muchas cosas acerca de esa presencia ahí de Samuel Eto'o como presidente de la Federación de Camerún y desde luego la gestión o la convivencia con este seleccionador pues ha sido cualquier cosa menos idílica, pacífica y más o menos civilizada. Sí, de hecho, los encontronazos con Brice empezaron muy pronto porque, de hecho, cuando lo contrata el ministro de Deportes de Camerún, eso ocurre en febrero del año 2024, es decir, en febrero del año pasado, cuando Rigo Bersón, que había sido el seleccionador, una leyenda camerunesa como jugador, había dirigido a Camerún en el último mundial en el de Qatar, pero luego tiene una mala participación en la siguiente Copa de África, en la que no pasa de octavos, y ahí se termina el vínculo de Son con la selección. Llega Brice, pero es que todo se entera por la prensa del fichaje de este belga como seleccionador, eso le sienta a cuerno quemado, y sin llegar a dirigir ni un solo partido, a los 2 meses de llegar al cargo, Eto'o se lo carga a Brice, porque tienen un día una discusión acaloradísima, se dicen de todo y decide echarlo. Luego es verdad que al cabo de unas horas recapacita Eto'o, admite que se había caldeado mucho el ambiente, que se habían mentado a las madres y que, bueno, había decidido pedirle perdón porque no había estado acertado y lo restituye como seleccionador. Pero obviamente ahora ya ha encontrado la excusa perfecta. Camerún se queda fuera del Mundial 2026 tras perder esa final por acceder a la repesca intercontinental. Y Eto'o, con ese refuerzo moral, ¿no? Que es el hecho de, a pesar de todos los casos de corrupción que están ensombreciendo su presidencia, que eso tendrá que ser juzgado, pero bueno, de momento esas sombras están ahí, pues sale reelegido y obviamente, pues con ese poder que le da la reelección, que además es unánime, decide cargarse a este tío y poner a uno de su cuerda, que parece que además, pues obviamente ha obedecido todas las órdenes de To, entre ellas la de no convocar a Vincent Aboubakar,
para que su récord goleador esté a salvo. Así que, bueno, una situación realmente complicada y en un país que además ya en su día vio como el propio presidente del país, Paul Villa, influía de forma directa en una destitución de un seleccionador para poner a otro y eso la FIFA lo pasó por alto. Es decir, la FIFA tiene unas leyes que son muy estrictas y que no permiten ningún tipo de intervención política en las decisiones deportivas de una federación. Pero aquí, por lo que fuera esa intromisión, pues les pilló mirando hacia otro lado, lo dejaron pasar y fue en ese momento cuando llegó Rigo Bersón para afrontar, en aquel caso, la eliminatoria frente a Argelia, que acabó metiendo a los Leones Indomables en Qatar 2022. Así que venimos de varios años ya de muchísima zozobra en el seno de la Federación Camerunesa, en esa relación con el Ministerio de Deportes, con el gobierno camerunés, Samuel Eto'o, que ya sabemos que es de mecha corta, tú lo comentabas, Aitor, y bueno, pues de todos esos barros, ¿cómo Estos es la lodos. frase, no? De estos Sí, lodos, ¿no? O, pues sí, mejor que zozobre que no que zozofalte, pero realmente en el caso de Camerún se están pues se están quedando bastante satisfechos con este tipo de polémicas que ahora pues acaban generando esta doble nominación, esta doble convocatoria, que es algo que sinceramente también habría que rebuscar a ver si se ha producido en algún otro país. Con respecto a Paul Villa, ahora que hablabas, Villa con B y con Y, no es sí, sí, familiar del Guaje. correcto. Con respecto a Paul Villa, lo único que puedo decir es que es el gobernante más longevo, pero no solamente por edad, sino por años consecutivos ejerciendo el poder, porque está en el poder desde 1975. Es acojonante. Este señor lleva 50 años como gobernante en Camerún. El otro día no sé cómo fue, que alguien me pasó o yo mismo, de aquello que te metes en Wikipedia y acabas en un sitio totalmente distinto al que te imaginabas, acabé dando con el listado de los 10 longest serving presidents y efectivamente el presidente Paul Villa de Camerún está bastante, bueno, está bastante arriba, no, está bastante destacado como líder de esa clasificación, incluso por encima de Teodoro Obiang, máximo mandatario de Guinea Ecuatorial, que solamente lleva 44 años en el poder. Claro, pero es que Paul Villa es el Giroud de las presidencias Tal cual. estatales. Así es. Efectivamente es el Giru del poder político, en este caso en Camerún, 49 años en esta página web que parece que no está del todo actualizada, porque ya te digo que ahora mismo, cuando estamos a punto de acabar el año 2025, pues ya se ha cumplido 50 años desde su llegada al poder en el 30 de junio del 75. O sea, fíjate que estamos ahora conmemorando, ¿no?, la muerte de Franco, pues cuando Franco murió, este señor ya estaba en el poder en Camerún y no sé si ya estaba también jugando a controlar un poco la Federación de Fútbol. Lo que me parece un poco más extraño es claro, que quieran jugar a moverle la silla a Eto'o. Y Eto'o es mal bicho para tratar de moverle la silla. Es decir, que Paul Villa lleva 50 años mandando, pero Eto'o también muévele esa butaca. Sí, lo que pasa que eso creo que es un House of Cards en el que es complicado saber quién está con quién, ¿eh? Porque, por ejemplo, Paul Villa, en su día cuando se cargan a Tony Conceição, que era el que estuvo antes de Rigo Bersón, eso se explica que es el propio presidente del país, por lo tanto Paul Villa, el que decide que ya se ha cansado de este tío y que quiere dar un timonazo, un golpe de timón en el banquillo de la selección de Camerún, y eso a Eto'o ya le parece bien, con lo cual ahí estaban los dos alineados. El que no estaba de acuerdo en ese caso era el ministro de Deportes, que quería renovar a Conceição, con lo cual a lo mejor ahí el eslabón más débil es el ministro de Deportes. Pero bueno, nos estamos metiendo ya en política interior Sí. camerunesa de Ya la que no somos expertos, pero estamos yendo un poco a lo granular, ¿no?, que dicen ahora, al detalle más fino, que evidentemente, pues si hay alguien que lo pueda controlar, pues quizá a lo mejor se encuentre en Camerún, desde luego no en España, no en Barcelona. Bueno, pues hasta aquí esta primera mirada de este capítulo 70 del Atlas, concretamente a lo que está sucediendo en Camerún. Y como decíamos en el sumario, en la intro, en este capítulo 70 vamos a seguir llamando, como no, a Martín Manchón. Yo creo que fue una buena incorporación, ¿no?, en el episodio en la semana pasada. Fíjate que además de contar con Martín, también contamos con un jingle para la sección de Migrantes del Balón. A ver qué te parece.
Tremendo, ¿eh? Tiene unos vibes así muy de Mundial Brasil 2014, ¿eh? Pero bien, bien. Buenos recuerdos, sin duda. Sí, buenos recuerdos, pero tenemos 11 años más, ¿eh, amigo? Así que Bueno, oye, es lo sí, sí, importante, sí. ir sumando, ¿eh? El día que no los podamos contar, jodidos No, estaremos. no jodas, eso sí. Pero bueno, quiero decir que efectivamente los vibes son como brasileños, pero apelamos a lo exótico, ¿no? Más allá de Brasil, en general buscamos abrir el mapa de verdad y encontrar a compatriotas, paisanos, gente que venga de nuestro fútbol y que esté a lo mejor en territorios muy distantes en los que pues nos puedan abrir también estos horizontes. Y Martín, como comentábamos la semana pasada, tiene ese Excel con más de 1000 nombres, 1000 jugadores y entrenadores españoles que están por el mundo. Concretamente, hoy creo que Martín quiere hacernos una primera escala en Libia. Jordi Etor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, si os parece, vamos a arrancar en Libia y más concretamente en el club más grande del país, el Al Ittihad de Trípoli, que acaba de anunciar como director deportivo a un español, a Jorge López, a quien muchos recordarán de su paso como futbolista por Villarreal, Valencia, Zaragoza o Cádiz. Jorge llega a Libia para intentar reconducir la situación del Al Ittihad, que a pesar de ser el equipo más laureado del país con 18 títulos ligueros, encadena 3 años sin ser campeón y viendo además cómo 2 de esos 3 títulos han ido a parar a las vitrinas de su máximo rival y vecino, el Al-Ahly. Lo curioso de esta historia es que Libia está en una especie de guerra civil, tiene 2 gobiernos y una inestabilidad social y política tremenda. Futbolísticamente cuenta con una primera división con 35 equipos y dividida en 4 grupos para ahorrar costes en los desplazamientos. Y atención, el playoff por el título los 2 últimos años se ha disputado en Italia, siendo esto parte de un acuerdo para intentar frenar la inmigración que llega a las costas italianas desde Libia. No es el mejor momento, por supuesto, del fútbol libio. Veremos si con Jorge López en la dirección deportiva el Al Ittihad es capaz de volver a poner a Libia en el mapa futbolístico. Un Jorge que, por cierto, se mueve bien en el conflicto, ya que cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania dirigía la academia del Kripas ucraniano. La Liga Libia arranca previsiblemente este mes de diciembre. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que haga el Al Ittihad de Jorge López. Jorge López Montaña, si no me equivoco, el exjugador. Yo no lo recordaba en el Cádiz, pero desde luego sí en Valencia, Villarreal, Real Zaragoza. 2 apuntes. Kribarri, que es el equipo de la ciudad natal de Zelensky, ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, equipo en el que trabajaba efectivamente Jorge López cuando comenzó la invasión, la última de las invasiones rusa de Ucrania. Y luego el apunte este geopolítico peculiar, ¿no?, que también nos hacía Martín acerca de esa disputa del último tramo del campeonato libio en un terreno de juego en Milán, terreno de juego no muy grande, casi a puerta cerrada, y que efectivamente se está viniendo manteniendo en los últimos años. Creo que son 2 temporadas, como decía Martín, pero de cara a esta próxima campaña y a las siguientes creo que se va a volver a repetir esta opción. Pero me sorprende o me llama la atención este matiz que incluye Martín de decir que esto está inserto dentro de un plan para tratar de evitar la emigración libia a Italia. No entiendo muy bien cómo piensan que Ya. jugar las finales del campeonato libio en Italia puede ayudar a que la gente de Libia no venga a Italia. La verdad es que yo tampoco le acabo de pillar el sentido a esta decisión, pero probablemente algún argumento habrá detrás de él. A mí lo que me ha llamado también la atención es Hay que el echarle Meloni, volumen. yo creo, al argumento, ¿eh? Tiene varios Meloni esta decisión, porque si no, quiero decir, no se puede terminar de entender, a no ser que haya a lo mejor también algún tipo de pago económico. Las Claro, sí, relaciones por ahí. económicas también entre Libia e Italia han sido bastante buenas, ¿no?, desde tiempos de Gaddafi, por mucho que ahora evidentemente ya no estamos hablando del mismo gobernante, pero con Gaddafi y Berlusconi, también la familia Agnelli, hay petróleo en Libia, pues había habido cierta proximidad. Perdona, Jordi. No, no, que lo de los 35 equipos en primera división, más allá de que estén repartidos en 4 grupos, debe ser una de las máximas categorías con mayor volumen de clubes del mundo, si no la que más, porque muchas veces desde Argentina nos decía, bueno, es que claro, lo de la primera división aquí con 30 equipos es una barbaridad. Bueno, pues en Libia todavía tienen más. Yo de Libia, siempre que hablamos de fútbol en Libia, recuerdo la etapa, la doble etapa, de hecho, de Javier Clemente como seleccionador de este país. Que de hecho yo diría que después de la segunda ya no ha vuelto a entrenar en ningún lado, Javier Clemente. Y participó, pero no sé si llegó a ganar, ¿no?, un campeonato africano
Sí, no, de obviamente naciones, no, no. no la Sí, CAN, sino el eso es, sí. otro, ganó, ¿no? No me Me equivoco. suena, me suena que sí, que ganó. Es un torneo que juegan selecciones de ese área geográfica. No, es un torneo que juega, es como la Copa África, pero solamente con futbolistas que están todavía en sus países de origen, si no me equivoco. No, que no pueden disputar los Sí, la jugadores Chan. internacionales. ¿Perdona? La Chan se La llama. Chan, eso es. Y la Sí, sí. ganó. Correcto, sí, sí. La ganó con Libia en 2014. Mira, hablábamos de Brasil 2014, pues justo ese año Javier Clemente ganó la CHAN, que como bien dices es esa Copa de África que solo se puede jugar con futbolistas que militan en las ligas locales de cada país. Es decir, no puede haber, entre comillas, mercenarios, futbolistas que actúan en países extranjeros, como sí ocurre obviamente en esta Copa de África que va a arrancar el domingo y que tiene, por ejemplo, 14 futbolistas de la Liga Española en su primera división, porque si lo ampliamos al resto de categorías, creo que eran un total de 27 que militan en España y que van a estar repartidos en distintos combinados de los que van a participar en este torneo. Mira, aquí apunta en la página tgcom.24mediaset.it, que bueno, no es que sea una página ni muchísimo menos de un pequeño grupo de la resistencia, no, es Mediaset, o sea, estamos yendo a lo más mainstream de Italia. Dice, ¿por qué hemos importado la Libyan Premier League? Está bastante claro que Milán no eligió convertirse en la capital del fútbol libio para regalo de los aficionados al fútbol local, entre otras cosas porque, como te decía antes, prácticamente todos los partidos se juegan a puerta cerrada en la Arena Cívica, que es un O estadio sea, es muy con, guapo este sí, estadio, ¿eh? muy antiguo, Yo sí recomiendo como 200 años de antigüedad. Obviamente no correcto, se ha usado para el fútbol siempre. Se han llegado a hacer hasta batallas navales, como en el Coliseo, en eso esa es. arena cívica. Si tenéis la oportunidad de visitar Milán, os recomiendo que está en un parque además bastante bonito, que vayáis a ver este estadio porque vale mucho la pena. Tiene un rollo así, Coliseo, en versión mini, pero con gradas de piedra muy chulo. Sí, señor, efectivamente. Está en el Parco Sempione, que es uno de los parques principales de Milán, y se construyó, si no recuerdo mal, en periodo napoleónico para celebrar diferentes eventos, ¿no? Como tú apuntas, incluso hasta batallas navales, obviamente artificiales, pero batallas navales, todo tipo de representaciones deportivas de la época, más bien atléticas, también conciertos. Ahí es donde Berlusconi aterriza con el helicóptero en el momento en el que se convierte en máximo accionista del Milan, en el año 86, con la música de las Valquirias. Recuerdo bastante importante también en el fútbol italiano. Y efectivamente, bueno, pues es un estadio tradicional. Históricamente había servido también para albergar los partidos del Inter, así como el Milan ya desde la construcción a principios de los años 20 de San Siro siempre ha jugado en San Siro. El Inter no se desplaza a San Siro hasta mediados finales de los 40, si no me equivoco. Bueno, en cualquier caso es un estadio, como decimos, en el centro de la ciudad, con unos 10.000, 12.000, 14.000 lugares. Creo que, si no me equivoco, el Inter ha jugado la previa de Champions femenina este año también allí, en este estadio Arena Cívica, que está titulado, lleva el nombre de Gianni Brera, que es un mítico periodista italiano. Y en cualquier caso, ahí es donde se juegan estas finales de los campeonatos del torneo libio. Entonces, en Mediaset dicen, en realidad el gran patrocinador de la Final Six disputada en Italia es Tamoil, la empresa estatal que controla todos los yacimientos de petróleo del país norteafricano y que antes de patrocinar el evento ya había aparecido en el pasado en las camisetas de Atalanta y Juventus. Nada, oye, estos son pequeños detalles y casualidades que se pueden dar, ¿no? Precisamente el llamado oro negro es una de las razones por las que se decidió dar seguimiento a este evento diplomático. Hoy, más aún después de lo sucedido entre Rusia y Ucrania, Libia es un socio económico fundamental que representa el primer proveedor de petróleo para nuestro país con Argelia, para nuestro país, Italia. Solo Trípoli, solo Libia, cubre el 21,5% de las importaciones nacionales de crudo y compramos 2 millones de toneladas solo en los 2 primeros meses de 2025. Y parece que todo esto se decidió durante una visita de la presidenta del Consejo, es decir, de la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, a Trípoli. Bueno, ya está, simplemente por ubicar lo que nos comentaba el primer apunte de Martín en este capítulo del Atlas. Vamos al segundo, si te parece, Jordi, que es, creo, India. Y de Libia saltamos a la India, donde ya estuvimos la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a hablar de la Super League Kerala, que es la novedosa liga del estado de Kerala, uno de los estados más apasionados por el fútbol de todo el país, y de hecho en esta edición de la Super League Kerala han llegado a meter a más de 34.000 personas en algún que otro partido.
Pues bien, se están disputando los playoffs por el título y el primer equipo en confirmar su presencia en la final fue el Kanur Warriors, dirigido por Manuel Sánchez Murias, que dirigió antes de llegar a la India a Real Avilés o Real Sporting, entre otros. En la plantilla hay otros dos españoles, Adrián Sardinero y Asier Gómez. Los dos repiten respecto a la pasada temporada y lo que han hecho este curso es una gesta tremenda porque se han cargado en semifinales al Calicut, que venía de ser campeón en 2024 y acabar primero la fase regular de esta edición, de la de 2025. Las imágenes del vestuario son tremendas, con el entrenador bailando con los futbolistas. Es una liga prácticamente amateur que, en ausencia de la Superliga India, pues está ganando bastantes adeptos. Aquí la curiosidad es que la disputan 6 equipos y la temporada comenzó con 3 entrenadores españoles. Además de Sánchez Murias estaban Miguel Corral en Manapurán y Miki Yadó en Forcacochi. Pero estos dos fueron destituidos durante la fase regular. El único que aguantó el chaparrón fue Sánchez Murias, que está a 90 minutos de convertir al Kanur Warrior, que, como curiosidad, Kanur es la ciudad desde la que más trabajadores indios emigran hacia países del Golfo Pérsico. Bueno, pues veremos a ver si Sánchez Murias, Adrián Sardinero y Asier Gómez son capaces de darle a este club, fundado en 2024, el primer título de su historia. ¿Qué te parece? La Super League de Kerala, ¿eh? Aprovechando como estábamos apuntando ya desde hace varias semanas, este impasse en el que se ha metido el fútbol indio por culpa de unos derechos que todavía no tienen comprador y por lo tanto se ha paralizado totalmente, pues ahí está este Kanur Warriors de esta competición, de la Super League de Kerala, en donde tenemos a un compatriota, a un asturiano, Kerala, que es uno de los estados al sur oeste de la India, ¿vale? Es un estado que tiene concretamente, ahora te voy a decir cuántos, 38.000 kilómetros cuadrados y 33 millones de habitantes. Esto lo que no sabía, y nos quedamos también con estas pequeñas cápsulas de conocimiento, es que es el estado que emite más cantidad de trabajadores indios en el extranjero, como nos apuntaba Martín. Sí, a mí me sonaba por el Kerala Blasters, que es uno de los equipos de la Superliga India, pero también había leído algo de esta liga a nivel más local o más regional, que está cobrando cada vez más importancia y más todavía teniendo en cuenta que ahora mismo la Superliga, que es la que abarca todo el país, está parada, pues la atención de los futboleros en la India tiene que ir dirigida hacia algún lado y parece que está yendo cada vez más hacia esta Super League Kerala, en la que tenemos representación española, como casi en todos lados, ¿eh? Porque ese Excel que maneja Martín con más de 1.000 entradas hacen que prácticamente en cualquier territorio que pongas el ojo te aparece un futbolista, un entrenador, un preparador físico, un fisio que ha llegado desde España para contribuir a ese fútbol. Es una cosa tremenda. Hablábamos antes de Javi Clemente. Manuel Sánchez Murias fue sucesor de Javi Clemente también en el Sporting de Gijón. ¿Te acuerdas además con alguna rueda de prensa bastante extemporánea de Clemente? Clemente siendo Clemente, pues, claro, lo votan en la temporada 2011-2012 concretamente, y quien le sucede es quien entonces estaba actuando como responsable del filial, lo promocionan. Este Manolo Sánchez, que ahora mismo, después de haber pasado también por el banquillo del Avilés, de repente pasa del banquillo del Avilés al del Kanur Warriors, en uno de estos gestos también difícilmente predecibles del fútbol contemporáneo y globalizado. Vamos al tercer punto, Jordi, a la tercera escala, que es China. Nos vamos a quedar en Asia porque necesito hablar de Ramiro Amarelle, para muchos el mejor futbolista de fútbol playa de la historia. Tras ser seleccionador de fútbol playa de Emiratos Árabes, China y Trinidad y Tobago, Amarelle cambió la arena por el césped y se incorporó al staff de Quique Setién en el Villarreal. Amarelle, que ya había enfocado su carrera hacia el fútbol profesional, acompañó a Setién, como digo, en el Villarreal y también como segundo cuando este firmó con el Beijing Guan chino. ¿Qué pasó? Pues que en la recta final de temporada Quique se fue y se quedó Ramiro Amarelle como primer entrenador, con otro español, también parte del staff de Setién, Jaime Paz, como segundo. En la Superliga China, que gana, por cierto, el Shanghái Port de Oscar Melendo, el Beijing Guan acaba cuarto, pero en Copa gana la final 3-0 además contra el Henan y el Beijing Guan de Amarelle consigue su primer título desde 2018 y la clasificación para la fase previa de la Champions de Asia. En la plantilla de aquel Beijing Guan que gana la Copa en 2018 estaban, por cierto,
2 españoles, Jonathan Soriano y Jonathan Viera. Este año el Beijing One ha conseguido aumentar su palmarés sin futbolistas españoles, pero con un tándem de técnicos españoles con Ramiro Amarelle, uno de los mejores futbolistas de fútbol playa de la historia, al frente. Ahora, tras este éxito, está recibiendo ofertas de otros países asiáticos, a ver dónde continúa una carrera que ha empezado de la mejor manera posible, porque son 9 partidos y un título. La verdad es que no son las primeras noticias, como apunta Martín. ¿No? Ya conocíamos esa faceta de Amarelle en los banquillos por esa presencia, ¿no? En el staff técnico de Quique Setién. Pero vamos a tener que estar atentos también, ¿no? A esas evoluciones de... Él dice uno de los mayores, para mí, quizás por una cuestión de edad, ¿no? Pero para mí es el gran referente del fútbol playa en España. Sí, sí, desde luego. Vamos, cuando empezó a hacerse habitual ver partidos de fútbol playa en televisión. Es verdad que primero estaban las viejas glorias, ¿no? Futbolistas que se habían retirado, pero que obviamente Recuerdo conocíamos Joaquín, hablando claro, también del Joaquín del Sporting, ¿no? Sporting, sí, sí. Y entonces empezaron a entrar una serie de chavales jóvenes que de alguna manera pues le daban respiro a esos futbolistas cuando ya se les acababa el fuelle, porque el fútbol playa para cualquiera que lo haya probado alguna vez, a la que te pegas 3 carreras estás fundido. Ahí entraron futbolistas como Amarelle, que la verdad es que era una barbaridad verle cómo se movía, la plasticidad que tenían los remates acrobáticos sobre la arena, era una pasada. Sí, como entrenador es un cuarto de lo que era como jugador de fútbol playa, aunque aquí estemos hablando de otra disciplina, fútbol 11 y con hierba. Bueno, va a ser un escándalo. Habrá que estar pendiente de su evolución si es que cambia de club y ver de qué es capaz, ¿no? Oye, yo estoy muy contento con esta sección de Migrantes de Balón. Recuerdo, por cierto, que tenéis que seguir, y podéis seguir, pero creo que es bastante más que una recomendación, el proyecto de Martín Manchón, tanto en Instagram como en Twitter. Y lo que te decía, ¿no? Yo creo que al final nos da pues una pincelada que por la parte, dijéramos, del paisanaje nos acerca, pero al mismo tiempo también nos lleva o nos permite viajar a territorios pues como en el día de hoy, Libia, China, India. Vamos a ver la semana que viene con Martín Manchón y sus Migrantes del Balón, que es un proyecto que merece mucho la pena. Jordi, merece tanto la pena que vamos a volver a escuchar el jingle, porque es que la verdad que, oye, a mí me gusta. Que está muy currado. La verdad que es perfecto para el Mundial de 2014, pero igual, quién sabe, alguien lo puede comprar también o lo puede utilizar de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Antes de pasar a conocer, a desvelar ese gran misterio, ¿le habrá escrito Aitor Lagunas a Steve Street? ¿Cómo se lo habrá tomado Steve Street? ¿Se ha hundido Steve Street? ¿En qué estado se encuentra anímico Steve Street? Bueno, antes de todo eso, Jordi, tú tienes por delante aquí 5 o 10 minutos del Atlas que casi parecen más un tráiler de brazalete negro, ¿no? Porque nos has hablado de Chipre, de Rusia, de agentes de Putin. Sí, de momento no tenemos víctima mortal, pero no descarto que Que puedas la haya. darle más vida a esta historia que te voy a contar en un episodio de Brazalete próximamente, porque te quiero contar la historia de un club chipriota que es el Krasava Ipsonas, un equipo que pelea por no descender en la primera división de Chipre. Esta historia tengo que decir que me puso sobre la pista José Sanchís, compañero en Movistar, extraordinario narrador. Me dijo, ha fichado un entrenador español por este club y empecé a mirar y creo que tiene una historia. Si quieres indagar, quizá tirando del hilo te salga alguna cosa chula. Y efectivamente ha salido lo que ahora os voy a contar. Todo esto, como te digo, surgió porque acaba de confirmarse la llegada a este club como entrenador de Javi Rozada, que es un técnico que en apenas un año pasó de salvar a la Viles Industrial del descenso a tercera federación, es decir, los salvó en el play-out, ascenderlos a primera federación, pero no arrancó la temporada. No sé qué clase de encontronazo tuvo con el presidente, que lo destituyó justo antes de arrancar la temporada en primera federación y por lo tanto no pudo dirigir a pesar de haber ascendido a la Avilés Industrial en esa categoría. No había tenido otro club hasta ahora cuando ha fichado por este equipo, por el Krasava Ipsonas. No sería nada raro hasta ahora porque en Chipre si algo hay son playas y españoles. Hemos hablado de esto en ¿Sigue por numerosas ese orden? ocasiones. Claro, hay muchos jugadores, muchos entrenadores en la liga chipriota y ahora Javi Rozada va a ser uno más. Pero la historia, la curiosidad está en este club, porque el Krasava Ipsonas es un conjunto que está radicado en un municipio cercano a Limassol y su propietario es un exfutbolista y youtuber ruso que se llama Yevgeny Savin. Su canal de YouTube, que se llama Krasava, ahí vamos ya a empezar a hilar cosas, como el club. El canal de YouTube se llama Krasava y tiene más de 1 millón de suscriptores. Y Krasava
es un término ruso de jerga futbolística que sirve para designar, por ejemplo, pues una jugada muy buena, un buen gol, un cañito. Por ejemplo, estáis echando una pachanga en Rusia y alguien tira un caño y tú Típico. sueltas Krasava, ¿vale? Eso te dejaría como Dios en la pachanga. También te digo que a lo mejor no me hagas mucho caso, no vaya a ser que lo digas y tenga otra acepción y la liemos. Pero Bueno, bueno, en yo principio, por si acaso desaconsejaría también tirar cañitos en cualquier pachanga en Rusia. Porque a ver bueno, si te vas a sí, pasar aquí de, ¿sabes? De yogo bonito y vas a acabar en una cuneta. claro. Yo en este caso me refería, si tú lo ves en un compañero, Krasava. Ya está, Krasava. Krasava, sí. Y en principio, oye, pues con eso quedas bien y te integras, ¿no? Un poco dentro de la cultura futbolística rusa. Bueno, si buscáis en internet el escudo del Krasavas Ipsonas, podéis ir haciendo este ejercicio mientras tanto, vais a alucinar con el diseño, porque podría ser perfectamente el logo de los Dominican Don't Play. O sea, vais a ver que es una mano con 4 anillacos de sello, cada uno de ellos con una sigla, una en cirílico, otra en, alfabeto griego. Krasava Ipsonas. A ver, espera, que estoy haciendo un poquito de research mientras estás comentándolo. Ah, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Muy bien, una mano con los 4 dedos así bien tiesos, una K, una P, una Epsilon y una B. ¿Y esto qué Bueno, quiere decir? pues yo entiendo que son las siglas del club, pero claro, hay un mejunje ahí de alfabetos e historias, pero bueno, ese es el escudo. Hasta la llegada de Sabin a este club, algo que ocurrió en 2022, el Ipsonas, que era un club que ya existía en Chipre, tenía un escudo más normal, pero cuando llegó Yevgeny Sabin lo rebrandeó y lo convirtió en lo que estás viendo, Aitor, porque compró la entidad que entonces estaba en segunda división y la rebautizó como Krasava Ipsonas. Sabin ahora tiene 41 años, ¿vale? Y se gana la vida a golpe de suscripción. Pero como te decía, anteriormente había sido futbolista profesional. De hecho, llegó a jugar en la Premier League rusa en equipos modestos como el Amkar de Perm o el Tom Tomsk. Incluso disputó 6 partidos con la selección sub-21 de Rusia y luego dio el salto a la televisión, donde fue presentador de un programa del canal deportivo Match TV, que es un canal, ojo con esto, que pertenece al grupo de medios estatal Gazprom Media. En Bueno, 2018 se convierte en youtuber y ahí no le ha ido nada mal porque está facturando más de 1 millón de euros anual, con lo cual, bueno, primero futbolista, luego comunicador, youtuber, una vida bastante bien encarrilada la de Yevgeny Savin. Ya movía bastante rublo el colega en 2020, cuando todavía estaba en Rusia, y entonces en ese momento decide fundar un equipo de fútbol que es el Fútbol Club Krasava. Esto en Rusia todavía. En la temporada 21-22, ese Fútbol Club Krasava milita en la tercera división rusa, pero es la única temporada en la que va a existir este equipo, por lo menos en el fútbol ruso, porque en 2022 ocurre algo que va a cambiar la vida del Krasava y también de forma fulminante la de Yevgeny Savin. ¿Qué ocurre en 2022? Pues que en febrero Rusia invade Ucrania y en su canal de YouTube Yevgeny Savin no tiene mejor idea que hacer una serie de entrevistas con futbolistas como Yarmolenko o Voronin, ambos ucranianos, o Darío Serna, que no es ucraniano, es croata, pero ha jugado 15 años en el Shakhtar Donetsk y obviamente sus opiniones sobre la invasión rusa de Ucrania pues no eran del agrado de Vladimir Putin, tampoco las de Yarmolenko, ni las de Voronin, ni las de Savin, que se unió a esa crítica, algo que, pues por supuesto, cuando llegó a oídos del gobierno ruso, sentó, te puedes imaginar cómo. sí, le dijeron de todo menos Krasava, ¿no? Menos Correcto. jugadorazo. No olvidemos que en ese momento él todavía estaba en Rusia, que su club todavía estaba en Rusia jugando en tercera división, como era de esperar. A partir de esas entrevistas llegan los problemas. Nadie a partir de entonces le quiere alquilar al Krasava Fútbol Club un terreno de juego para entrenar o para disputar sus partidos de tercera división. Y Sabin también empieza a sentirse amenazado, con lo cual, antes de terminar en una cárcel acusado de cualquier cosa, decide salir por patas de Rusia y exiliarse en Chipre. No le faltaba razón al amigo Yevgeny porque unos meses después es acusado de desacreditar al ejército ruso y le cae una condena en ausencia
de prisión en Rusia. No la va a cumplir siempre que no vuelva a Rusia, porque obviamente desde entonces él está exiliado en Chipre. No se fue solo, se fue con su mujer y con sus 2 hijos, pero tuvo que dejar en Rusia a su padre, que ya entonces estaba muy enfermo y sabiendo que probablemente nunca más lo iba a ver con vida. Se exilia en Chipre en 2022, allí se hace, como te decía, con el Ipsonas, al que reconvierten el Krasava Ipsonas, lo coge en segunda, lo asciende a primera división la temporada pasada y ahora será el asturiano Javi Rozada, y con esto cerramos el ciclo, quien trate de mantenerlo en la máxima categoría de Chipre. Pero la curiosidad del Krasava no está en su escudo, no está en la historia que tiene detrás con su propietario, está en el hecho de que muchos aficionados del Krasava son inmigrantes de repúblicas exsoviéticas que han coincidido en Chipre, y te estoy hablando de ucranianos, de bielorrusos, pero también de rusos, que se juntan en las gradas, que animan en ruso al Krasava y que tienen una convivencia sin ningún tipo de problema alrededor de este club. De hecho, el propio Sabin en alguna entrevista ha reconocido que el 90% de los aficionados del Krasava hablan ruso y que es bastante emotivo escuchar a gente de tan diverso origen, aunque sea todo dentro de repúblicas de la antigua URSS, cantar y animar en ruso en un club que ahora mismo está radicado en Chipre, más allá de que sus orígenes haya que buscarlos en Rusia. Esta es la historia del nuevo club de Javi Rozada, que veremos si logra aguantar en primera división, pero ahí está, peleando. Vamos a ver. Punto 1. Temazo del amigo José Sanchís. Esto hay que reconocerlo, es así. José, también carne de que se pudiera pasar por el Atlas en algún momento, porque tiene historias para no dormir. Esta concretamente es una de ellas, porque además no solamente es que tiene esta relación o este origen ruso-ucraniano en la guerra y postsoviético, la salida de este chico de Rusia un poco por peteneras para tratar de evitar la furia de Putin, que no sería ni el primero ni el 15º, sino que encima acaba en Chipre, pero es que estoy viendo que esta localidad, esta Ipsonas, que a mí me suena más a finlandés que a chipriota, pero evidentemente es porque no tengo ni puñetera idea de Chipre, no he estado nunca en Chipre. Resulta que esta localidad de Ipsonas, que es una localidad pequeña, 13.000 habitantes, está justo encima de una de las bases que tienen todavía los británicos en Chipre, en la base de Akrotiri Episcopi. Es una base bastante tocha. Tiene como dos grandes mordiscos, ¿no? El ejército británico todavía en la antigua colonia de Chipre, de esa isla. Una de ellas es Akrotiri, la otra es Jekelia, que está más o menos en la frontera entre Chipre del Norte y Chipre del Sur. Pero esta Akrotiri, que está en la parte claramente del sur de la isla, es exactamente donde se ubica Ipsonas. Tanto que la localidad hace frontera con un territorio que es, vamos a decirlo así, es un territorio todavía con hegemonía británica. Con mandato británico, en donde se asienta esta base de soberanía británica. Así que estamos hablando de un youtuber ruso que tiene un equipo en Chipre haciendo casi frontera con el Reino Unido. Pero es que encima, si tú vas a la página web del conjunto, del Krasava Ipsonas, es increíble porque, claro, es un equipo chipriota, la página web solamente está en 2 idiomas. Está o en inglés o en ruso. Así que, ¿para qué vamos a andar traduciendo al chipriota si ya, como tú apuntas, Jordi, básicamente el 100% de nuestra fanbase es gente originaria o de Rusia o de cualquiera de los territorios que constituían hasta 1990 la antigua Unión Soviética? Y, bueno, pues sí, efectivamente, apunta maneras, ¿no? En el sentido de tratar de crear una academia con una visión muy clara, una ciudad deportiva. Bueno, esto que estamos viendo en tantos y tantos lugares, sin ir más lejos en el Pafos, que se ha colado en la fase Liga, ¿no? De la Champions League, que también tiene raigambre y estirpe rublera, ¿no? Ahí Sí, también hay de otro, petrorrublos. de otro estilo, pero sí, también con rublos detrás. Lo que apuntabas de la base militar no es un tema baladí, porque si en algún momento a Putin se le ocurre una operación de abducción, ¿no? De llegar allí con un helicóptero, pillar a este tío y llevarlo para Rusia, tener la base al lado le puede permitir que, oye, de un salto se mete en territorio británico y ahí ya hablamos de otro tipo Eso chufa, ¿no? Eso ahí de ya no te situaciones. pueden tocar, sí, sí. Claro, Bueno, es como casa, ¿no? exacto. No lo sé, pero la verdad es que tiene un tema ahí Javi Rozada. Vamos a ver si podemos hablar con él, ¿no? También. Aunque claro, viviéndolo en primera persona. De hecho, veo que también, no sé si sigue, Xavi Quintillá, un jugador
de Lleida, que había pasado por las inferiores del Barça y del Villarreal. De hecho, jugó en el primer equipo del Villarreal, efectivamente. Luego pasó también por el Alcorcón. Y diría que sigue estando, como mínimo en la Wikipedia, me sale Xavi Quintilla también como jugador, como lateral de este Krasava Eni Ipsonas, que es el nombre completo de este club chipriota, como nos ha comentado Jordi. También tengo que decirte que el upgrade del escudo es importante, porque el escudo antiguo era una auténtica mierda. Era equipo un poco de liga laboral, de fútbol de sábados y domingos de solteros contra casados, y el de ahora mola mucho, tío. Sí, a ver, el primero era un equipo de segunda división chipriota, tampoco le pidas mucho más. Creo que incluso le ha cambiado los colores a partir de su llegada Yevgeny Savin. Pero bueno, habrá que estar pendientes porque al final es un tipo que tiene posibles, que es un tipo más o menos potentado, porque ya te digo que su canal de YouTube sigue activo y obviamente, pues ahora muchos rusos no tendrá que le vean desde Rusia, pero obviamente tendrá otro tipo de fanbase, ¿no? En su canal de YouTube y seguro que seguirá facturando bien. Y vamos a ver si le mete dinerito al equipo y es capaz de que vaya para arriba. De momento el primer objetivo es salvarse. Ahora, si no recuerdo mal, está penúltimo, pero está muy apretada la liga chipriota por abajo. Solo hay un equipo descolgado, así que yo creo que si Javier Rozada es capaz de dar con la tecla, los puede salvar. Pues veo que también tienen a un tal Christopher de Agraca, que es un jugador nacido en Gotemburgo, pero que ha sido internacional en los últimos años con Cabo Verde. Lo que pasa es que, claro, ahora con Cabo Verde la cosa está más complicada, ¿eh? Pero bueno, ahí hay un candidato también a poder disputar el Mundial representando a este Krasava Ipsonas del amigo Yevgeny Savin, ahora entrenado por un compatriota, por un español, supongo que estará también en el Excel de Migrantes de Balón, por Javi Rozada. Pues hasta aquí, Jordi, la verdad que tema chulo, ¿eh? Como apuntamos siempre, tocando contexto geopolítico, social, alrededor de este fútbol remoto, de este fútbol distante, que no muchas veces se acaba colando en las primeras páginas o en los grandes titulares del resto de la prensa deportiva. Pues ya para acabar, otro tema que yo sinceramente no contemplaba, Jordi, que fuera a tener la acogida y el recorrido que ha ido teniendo en nuestra comunidad, en la comunidad aldera, que es el de Steve Street y su maravilloso campeonato oficioso de clubes. Vamos a ver, teníamos la primera duda, ¿le comentamos a Steve Street o no que hemos detectado un pequeño fallo? Hombre, yo ya te dije, yo pensaba que a Steve Street le gustaría saberlo. Por ejemplo, Chevy GM en Spotify nos decía, no me gustaría ser Steve Street cuando Aitor le mande el correo. Con suerte, Compostela y Zaragoza perdieron contra el mismo. Roberto, con la de equipos españoles que han sido campeones del mundo y el Sabadell no se ha mencionado. Muchas ganas de saber qué pasó con ese momento del multiverso de Steve. Pues a lo mejor es que me equivoqué yo, porque yo el recuento lo hice un poco así, de la manera menos Steve y más, vamos a decirlo así, más lagunas, que es un poco, pues, oye, este equipo no me suena, o sea, no me suena que ya lo hemos mencionado, entonces iba pues apuntándome todos los equipos españoles que eran novedad. A lo mejor aparece el Sabadell y se me escapó. Sí, prometo hacer una segunda mirada y si aparece, pues Roberto, así lo mencionaremos. Juan, sí, mi voto es para que el pobre Steve no se entere de la pifia y siga feliz sin saber del error. Va a tener que revisar 30 años de trabajo. No creo que tenga noches suficientes para corregir ese Excel. Yo, Juan, sí diría que, al contrario, sus noches son mucho menos ricas cuando no tiene una ocupación relacionada con este campeonato. Carlos Gil, en iVoox, qué interesante el tema del campeón oficioso de clubes, qué currada. Yo creo, Aitor, que a Steve le va a gustar y motivar que le comuniques el book. Cuéntanos, por favor, en el próximo capítulo. Xavi Vidal dice, hola, recordad solamente que la Copa Cataluña, no, estoy en castellano, recordad solamente que la Copa Cataluña es una competición oficial organizada por la Federación Catalana de Fútbol y que por lo tanto tiene todo el sentido que Steve lo incluya. Gran programa, andaban. Sí, es verdad, esto no es una corrección o una postilla a Steve, sino a mí, que yo dije, bueno, claro, es que el Barça perdió, creo que era el Barça, ¿no?, el que perdió uno de sus cinturones de campeón oficioso en un partido de Copa Cataluña en Vilatenim contra el Figueras. Claro, ¿es oficial? Sí. ¿Lo organiza la Federación Catalana? Sí. Pero no es un campeonato, diríamos, de primer nivel estatal, ¿no? A diferencia de lo que es la Liga o las copas. Copa del Rey o Copa de la Liga también en los países que esa competición existe, pero ciertamente es oficial. O sea que totalmente de acuerdo, Xavier. Francisco López, muy buenas atleros, interesantísimo lo del Unofficial World Football Championship. No sabía que mi Córdoba fue campeón del mundo. Y ojo que aquí nos presenta otro book. He ido a revisar el listado y consiguió esta peculiar corona frente al Moralo en 1999.
ya mismo es el aniversario, o sea, él está dispuesto a celebrar el aniversario en el que el Córdoba se proclamó campeón oficioso. También he detectado otro error, el pobre Steve tendrá tarea pendiente. En el Jaén Córdoba pone un 0-0 cuando realmente fue un 2-1 con gol de Loreto, además de jugar del local y no de visitante. Es decir, que hay varios errores ahí en ese resultado. Francisco, ahora vamos a desgranar qué sucede también con ese partido. Nada, a acabar con otros apuntes. Alberto Martínez también dice guapísimo lo de las estadísticas de Steve. Lo que molaría que haya que hubiera un cinturón de campeón del mundo, que se lo vayan pasando los equipos, sería un aliciente chulísimo. Rodrigo, por Dios, Aitor, necesito saber qué pasa con el Excel de Steve. No sé si podré aguantar hasta la semana que viene. Menudo cliffhanger te has mandado. Y Miquel, también en iVoox, dice, yo sinceramente no le diría nada al bueno de Steve. No sé si lo superaría. Por otro lado, creo que es muy difícil que el título cambie de continente. Para que esto pase, un club no europeo tendría que ganar el Mundial de Clubes o la Copa Intercontinental, o que en el Mundial, que haya fase de grupos, un no europeo ganase al poseedor y quede eliminado. Claro, tiene que acabar ahí su participación en ese Mundial. O eso, o continuar hasta el final y ganarla. Porque si no, si la vuelve a perder, pues inmediatamente ese cinturón volvía al viejo continente, volvía a Europa, ¿no? Seguramente tendría que ser ganando la última jornada de la fase de grupos del Mundial, de la FIFA World Cup, porque si al final gana el Mundial un europeo, volvería a ganar el poseedor del título oficioso en dicho Mundial. Vaya lío, jaja, pero yo creo que se ha entendido que es hartamente complicado que efectivamente, como apunta Miquel, abandone el viejo continente. No imposible. No. Pero es complicado, pero podría llegar a pasar. Y el día que eso ocurra, no lo sacas de ese continente en siglos. Bueno, y aparte lo que apuntabas tú la semana pasada, manda al propio Steve Street a reseguir los campeonatos internos de ese país, porque como hemos dicho, a lo largo de estos 160 años, ¿no?, ha habido muchas veces en las que el campeón oficioso ha acabado cayendo pues, de primera a segunda a tercera categoría. En España estuvo durante bastante tiempo en segunda B, pues por producto de alcorconazos y producto de resultados así un poco sorprendentes en Copa del Rey, que de repente el equipo que tiene ese cinturón, pues cae, un equipo de primera división cae contra un segunda B y se mete en segunda B. Y ahí está un par de años. Sí, pero mis respetos a Steve Street, que ha sido capaz de seguir el hilo de todo esto yendo, pues por ejemplo, a torneos como la Copa Cataluña, que desde donde esté Steve Street probablemente no sea tan fácil recabar esos resultados. Obviamente, si salta a otro continente, pues le fuera a costar más, pero en algún momento tendrá que delegar el amigo Steve Street, porque si ya lleva repasando 160 años de competición futbolística, tendrá que buscarse un ayudante para que cuando ya le empiece a fallar la vista, que no sé si ahora me vas a confirmar o no, que ya le falló en algún momento, de ahí esos bugs de resultados que nos bailan, alguien tendrá que echar una mano para darle continuidad a ese trabajazo que lleva detrás. Déjame decirte, Jordi, que para mi sorpresa, Steve Street está casado o ha estado casado. Digo, para mi sorpresa, porque pensaba que, no sé por qué, llámame un poco quizá a lo mejor aventurado en mis pensamientos, pero me daba la sensación, el tufillo, el olfato, a que esto era producto de un soltero bastante empedernido. Te olía a cheto, ¿no? A índices de color naranja cheto. Sí, tal cual. Pero en el mejor de los casos, esto que apuntas, ¿eh? Pero, bien, no es el... No parece que sea la circunstancia como mínimo de origen, porque parece ser que todo esto también le vino en un viaje, creo que en la propia luna de miel. Imagínate tú, qué luna de miel tan apasionante, que te vas Pero a celebrar un viaje ¿de qué sustancia? ¿De qué sustancia fue el viaje? Así que, bueno, total, que efectivamente yo tuve ahí un poco la duda de si se lo digo o no se lo digo, y fue una duda que yo internamente ya tenía bastante resuelta hasta que al final encontré un ratito y le mandé un mensaje, se lo dejé en su página web, como os dije la semana pasada, stevefootballstats.uk, y ahí le puse un mensajito, le di la enhorabuena, en fin, la verdad que el curro es importante y por lo tanto me pareció que merecía la pena pues resaltarlo, pero al mismo tiempo es lo típico, ¿no? El palo y la zanahoria. En este caso, primero la zanahoria y luego el palo. Le dije, oye, Steve, vigila porque en tu línea 4119 pues hay un pequeño bug o bug. Efectivamente, Steve me respondió, buenas noches, Aitor, esto en castellano, y ya lo siguiente en inglés, pero lo voy a leer también traducido. Gracias por tu contacto a través de la página web y por tus maravillosas palabras sobre la investigación que algunos de nosotros hemos realizado durante algunos años. Algunos de nosotros, también habla plural.
Hay un equipo Importante, ahí, ¿eh? ¿eh? Sí, aquí ya estamos un poco empezando a recoger las primeras pistas. Gracias también por hacérmelo saber, ya que tienes toda la razón en que el Real Zaragoza debería haberse convertido en campeón después de ese partido de octubre de 1995. O sea, aquí estamos, dos auténticos piriwillis, enmendándole la plana a Steve Street. Ya, macho, pero es que me estás diciendo que ahí hay 30 años de error ahora, ¿no? A partir de ese momento. Sí y no. ¿Por qué? Porque Steve Street va un par de episodios por delante y dice, he revisado los partidos esta noche, así como si no tuviera otra cosa que hacer, o sea, como lo más emergente que tenía esta noche por hacer es precisamente esto, y me complace mucho confirmar que la nueva línea se reincorpora a la versión actual publicada en la página web, porque, y aquí es un poco donde viene a parar, resulta que el Compos que salió derrotado del partido de la Romareda, pero que Steve Street le siguió dando como vigente campeón, y el Real Zaragoza, que efectivamente tuvo que salir de aquel partido como nuevo campeón oficioso, al final van a petar a lo mismo, que es que el Real Madrid acaba haciéndose con el cinturón más o menos las semanas siguientes. ¿Por qué? Porque según la versión original de Steve, como te decía, la Sociedad Deportiva Compostela pierde contra el Real Zaragoza, pero él seguía lo suyo y le seguía dando a la Sociedad Deportiva Compostela una semana más, ganaba contra el Rayo Vallecano y en el siguiente partido el Compos visitaba el Bernabéu y palmaba contra el Madrid. En la versión real, lo que sucedió de verdad, que ya está corregido, por cierto, en la página web de stevefootballstats.uk, el Real Zaragoza se alza con ese cinturón el 1 de octubre del 95, visita el Helmático, gana al Salamanca, lo mantiene una semana más y luego recibe al Club Deportivo Tenerife en la Romareda, que le gana 0-2, con lo cual el cinturón pasa al Tenerife, que en la siguiente jornada empata contra el Rayo Vallecano y unos días más tarde visita el Bernabéu y pierde contra el Real Madrid. Con lo cual, por puertas diferentes, por caminos un poquito más largos, pero el título acaba en el Real Madrid indefectiblemente. Tremenda potra la que ha tenido Steve Street de que apareciera por allí el Madrid en el camino de los dos, porque si no, ya te digo yo que se le empieza a enmerdar el Excel hasta un punto que todavía está tirando líneas. Pero no había solo este error, ¿no? También nos comentaba alguna persona que ha dejado comentarios que en un Córdoba-Jaén también había algún error. ¿Eso Sí, cómo se resuelve? aquí lo único que veo es que hay un cambio, un pequeño cambio absolutamente anecdótico, como en realidad es todo en el Excel de Steve, que es que hay un partido menos en el trayecto que acabamos de dibujar, que es el trayecto real, ¿no? Pasa del Compos al Zaragoza, del Zaragoza a Tenerife, el Tenerife al Real Madrid. Hay un partido menos que el trayecto original. Sí, efectivamente, porque el Real Madrid-Tenerife actualmente es el partido 4123 y en el original, equivocado, era el 4124. Nada, hay un partido menos. Efectivamente, el otro bug es que, como nos apuntaba el amigo de Córdoba, el amigo de Tribuna Cordobesista, @tribunaccf, dice, he ido a revisar el listado, he detectado otro error, el pobre Steve tendrá tarea pendiente. En el Jaén Córdoba de 1999 pone un 0-0 cuando realmente fue un 2-1 con gol de Loreto. Pero claro, aquí no cambia demasiado, porque el Córdoba ya era vigente campeón en ese momento del título oficioso y Vale, el empate o la victoria no altera, ¿no? Aquí lo que vale, hubiese vale, alterado vale, sería la victoria del Jaén, que no se produjo. Así vale, vale. que, bueno, es un detalle más que nos deja también O y que me sea, parece flipante. para entendernos, ahora mismo el Excel de Steve Street, si alguien va a su web a consultarlo, está corregido y perfecto. Sí, yo de hecho, fíjate, voy a leer lo que le contesté. Digo, sí, lo he visto, le contesto a Francisco López Luque, le digo, sí, lo he visto el 27 de febrero del 99, que no es el Jerez 0, Córdoba 0, que es el que tiene él originalmente, es decir, que también tiene mal la identidad del rival del Córdoba en ese momento, sino que es es añadir el partido también del Jaén, que acabó efectivamente con 2-1 a favor de los cordobesistas, con gol de Loreto. Se lo comentaría a Steve, le digo, no lo he hecho todavía. Se lo comentaría a Steve, pero en realidad es un cambio amable porque no abre ningún universo alternativo, como ha vuelto a suceder también en el caso del Zaragoza y del Compos, porque según su Excel, el Córdoba se había hecho con el cinturón de campeón en enero de ese 1999 contra el Moralo y no lo soltaría hasta mediados de abril de ese mismo año al caer ante el Melilla. O sea que eso se va a mantener, se mantiene exactamente igual. Lo único que falta es añadir este partido
aparte de ese empate contra el Jerez, añadir la victoria contra el Jaén y sumar, por tanto, un partido más a la defensa del título global. Con lo cual, el partido que hemos perdido en el nuevo trayecto, ¿no?, de Real Zaragoza, Tenerife, Madrid, pues ese partido que tenemos que restar se lo vamos a sumar porque efectivamente ha detectado Francisco López Luque. Oye, yo os invito, de verdad, entrad en, ¿cómo era? stevefootballstats.uk, entrad en la página web y vamos a pegar ahí un buen, porque yo estoy seguro de que no es la última, ni de lejos, Claro. no es la última bomba que hay en esa estadística. Es que a eso quería ir yo, que no es por desmerecer el trabajo de Steve Street, que me parece un curro muy interesante e ingente, pero si aquí en un ratito le hemos encontrado ya 2 fallos, ¿qué no puede haber en los primeros partidos de la historia a partir de los cuales se va cambiando de un equipo a otro ese cinturón de campeón del mundo oficioso? Sí, sí. Entonces, bueno, oye, pues igual le hacemos un favor y entre todos acabamos teniendo la secuencia perfecta y sin fallo. Vamos a Hombre, ver. será complicado porque, pero bueno, sí, yo creo que como mínimo merecería la pena, sobre todo que encontrésemos, o sea, no es por encontrarle fallos al bueno de Steve, pero si le encontramos fallos, que sean fallos que realmente tengan trascendencia. O sea, no estoy diciendo que los otros en fin, no se los vayamos a comunicar, ahora que ya tenemos abierto este canal de contacto con el propio Steve, pero si realmente hay un cambio, pues que trasciende y que afecta hasta el día de hoy, pues yo creo que esto al propio Steve será el primero interesado en saberlo. De momento, habíamos dejado la semana pasada la posibilidad de que el Aston Villa, que era vigente campeón oficioso del mundo, se medía con el Basilea en Europa League, pues lo sigue siendo, porque no solamente salió con victoria de su visita a Suiza, sino que además también se alzó con los 3 puntos en el último partido de Premier contra el West Ham United. Así que ahora tenemos un Aston Villa-Manchester United este fin de semana en Premier League, con lo que podría ser también la posibilidad, quién sabe, de un nuevo cambio en el partido 5.411 de defensa de este Unofficial Football Club Championship del amigo Steve Street. Jordi. Sobre todo dile cuando le vuelvas a escribir que sin ánimo de ser ballbuster, que sería el término inglés para designar a un tocacojones, pues hemos detectado unas cositas que nos Rompepal en italiano. gustaría comunicarle para beneficio de su página web. Sí, sí, tal cual. Pues además en la página web que está muy currada, tío. Tiene un Google Slides. O sea, el diseño realmente es de página web de principios de Internet, ¿no? De los albores de Internet. Pero tiene aquí en este Google Slides de la homepage, tiene varios detalles peculiares. El primero de ellos es una cita bíblica. Bueno, quien quiera que se lo mire, pero además tiene como una previsión ya incluso hasta 3 y 4 partidos posterior de qué es lo que puede acabar sucediendo si el Aston Villa se alza con esta victoria, si el Manchester United por contra le acaba robando el cinturón y cuáles son los siguientes partidos de cada uno de los dos equipos, ¿no? El siguiente partido del Manchester United después de este, el siguiente partido del Aston Villa y los que vienen después también. O sea, el tipo opera ya en un medio y largo plazo, ¿vale? Por No, eso, no, cuando yo le es un dije, elegido. no, está al alcance de muy pocos. O sea, lo que tiene este señor en la cabeza, pues por eso te digo que yo pensaba claramente en alguien soltero, quizá como mucho con un gato, pero no, Sí, no, bueno, yo creo que la bolsa de chetos y la mano naranja no se la no quita se la quita a nadie, nadie. el ratón con un poquito de resto, pero bueno. Bien, Quizá bien, también Quizá soldados de también, Steve Street. quizá también el rulo de papel higiénico, pero esto ya es una cuestión ya un poco más interna suya. Bueno, pues en cualquier caso, Jordi, seguiremos informando, compañeros y compañeras del Atlas. Si os apetece pasar un ratito, no sé si divertido, pero como mínimo entretenido, en la página web de stevefootballstats.uk, pues seguramente entre todos podamos encontrar alguna bombita más y comunicársela al bueno de Steve Street allá donde esté, que realmente no le he preguntado dónde vive. Pero bueno, ya digo, estamos ahí abriendo una nueva amistad, quizá con Steve, alrededor de la historia del fútbol y su estadística. Tiene nombre artístico, ¿eh? Steve Street. La verdad que, bueno, debe ser el que le tocó, ¿no? Pero tiene cierta musicalidad. Sí, sí, suena bien. Ya te dije que no en ningún sitio de su página web aparecía su apellido, pero yo no sé cómo fue que encontré que quizás se apellidaba así y puedo confirmarlo porque en el correo electrónico sí que aparece su apellido, Steve Street. Así que ya te digo, un nuevo amigo atlero
al que le dije además que habíamos hablado largo y tendido sobre su página web y, bueno, por eso también su respuesta tan elogiosa, ¿no? Gracias por tus maravillosas palabras sobre la investigación que algunos de nosotros hemos realizado durante algunos años. Jordi, yo creo que aquí lo podemos dejar, no sin antes leer 3 comentarios más y ya con esto cerramos el 70. Gorka Arreusola de Spotify dice: habría que hacer un podcast de anécdotas en Razgrad. La temporada pasada visité la ciudad durante mi Erasmus en Rumanía y fue un viaje digno de odisea, no solo por lo largo del trayecto, sino también por todo lo que nos sucedió. La primera noche dormimos en el hall de un hotel. Después nuestra reserva de apartamento resultó ser una estafa y acabamos pasando la noche siguiente en el Hotel Cartoon, 5 estrellas búlgaras, apunta él, por solo 20 euros. ¿Y qué frío pillamos aquella primera noche? Pues esto nos dice Gorka en Spotify, como también la misma plataforma, Chapulino Terreo, nos dice: aquí un atlero que vive en Madrid, pero de Querétaro, México. Una cosa, ¿cómo se os hace llegar una camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro? Y como sugerencia para brazalete negro, la leyenda de la mala suerte del Estadio Corregidora. Ostras, pues también interesante. Lo de la camiseta, amigo, ya te he dicho que si estás además viviendo aquí en España, ahí que te ahorras unos cuantos portes, y pues nosotros le podemos dar la dirección que solemos dar, que es la de la revista Panenka, y yo creo que esta camiseta pues pasa a formar parte, ¿no?, de esa ingente cantidad de premios para la comunidad brazalete. Sí, sí, totalmente. Recuerda que tenemos todavía que entregar la de Tanzania, Y la de que nos Bielorrusia. regaló Marcos Alonso, y la de Bielorrusia. Así que Tenemos 2, ¿eh? sí, sí, tenemos ahí material, Pues mira, material por si te entregar. parece, creo que la primera que entró, ahora dudo, yo creo que fue la de Bielorrusia. Vamos a sortear, vamos a regalar la de Bielorrusia, después la de Tanzania, y si Chapulino Terreo nos hace llegar la de los Gallos Blancos de Querétaro, pues será la tercera que también compartiremos con todos los atleros y atleras. Perfecto. Spotify nos dice: hola, no sé si de esto se ha hablado en algún Atlas previo desde que os empecé a escuchar. Ojo, Jordi, que este es un comentario que atañe a un tema que trajiste tú, pero a raíz de lo que comentabais el otro día de la girabola angoleña, he terminado viendo la clasificación de la primera división de Mozambique. Aquello que dices, bueno, sí. Una cosa te lleva a otra, sí. Claro, sí, seguro. Me ha llamado muchísimo la atención, aparte del nombre que tiene, Mosambola. ¡Wow! Mola, ¿eh? El Mosambola. El hecho de que haya 5 equipos llamados Ferroviario más el nombre de la ciudad. No solo eso, sino que además los 5 tienen un escudo idéntico o prácticamente idéntico entre ellos. Bueno, era por otro lado de esperar, ¿no? Yo ya le he contestado que lo de Mosambola mola y que además da la sensación de que es un campeonato que va a todo tren, ¿no? Así que habrá que echarle un vistazo específico a esta concatenación de equipos ferroviarios en el Mosambola. Y por último, Cristian Gavilán Domínguez, con la breve mención que hicimos al Lincoln City y a Gibraltar, recordé algo que tenía para comentarles. Me di cuenta hace pocos días que el escudo hasta 2017 del Tractor Fútbol Club de Irán, otro equipo del que hemos hablado, habitual de la casa atlera, es idéntico al de mi equipo en Colombia, el Independiente de Santa Fe. Me da mucha curiosidad la historia de cómo un escudo y colores de un equipo colombiano fundado en el 41 terminó siendo la base de uno iraní de 1970. Yo siempre les escucho acá y no había visto el escudo. Saludos. Es, bueno, también otro aspecto, Lo ¿no?, podemos que investigar, sí. sí. Seguro que hay alguna relación que convierte esa historia mucho más sencilla de lo que pueda parecer por la distancia a nivel geográfico y cultural, pero veremos cuál es el motivo de que sean escudos tan parecidos. Pues no sé si hay algún miembro de la comunidad azerí, porque recuerda que Tractor, aunque es un equipo del norte de Irán, estaba en la zona predominantemente azerí de ese país, del norte de Irán. A lo mejor algún miembro pues también tenía alguna relación con Colombia, no lo sé, o directamente es que, yo qué sé, en el año 70 Que no les había gustó Google, y ya pero está. quizá Sí, sí. alguien vio el escudo y le gustó y dijo, pues para mí, porque nadie se va a dar cuenta. Pues sí, se ha dado cuenta Cristian Gavilán y nos está alertando, como muchos y muchas de vosotros, gracias a las redes sociales y gracias también a los comentarios en Spotify, en iVoox o en YouTube. Seguimos ahí, Jordi, ya será la semana que viene. Nos estaremos acercando ya a finales de este 2025 y por lo tanto al momento en el que, uno, liberaremos o subiremos, no estamos ahí reteniendo por ningún afán secretista, ese especial que grabamos en el Panenka Fest, y dos, habrá que grabar un capítulo solamente para, no solamente para fans en iVoox, pero preferentemente para fans en iVoox con alguno de los españoles que está por ahí por el mundo. Sí, sí, un Aleros Viajeros, que será el tercero ya después del de Carlos Salo, seleccionador de Bielorrusia, y el de Ildefons Lima, la leyenda andorrana.
Y bueno, ya tenemos más o menos decidido quién va a ser, pero no lo vamos a descubrir todavía. Así que, bueno, una historia de vida relacionada con el fútbol que va a ser súper interesante, como las otras dos ya lo han sido. Así que por ahí no os preocupéis que va a ser un Atlas bastante guapo. Bastante movido, muchos kilómetros ahí en el tacómetro, ¿no? Y como tú dices, vida, fútbol y viajes, yo te diría. Así que efectivamente vamos a tirar por ahí, pero eso será en las próximas semanas. Como siempre os digo, pues estad bien, seguidnos en las redes sociales y la semana que viene más y mejor. Jordi, cuídate. Muy bien, igualmente, adiós. Cuidado, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.